A días de las elecciones regionales en Venezuela. Da vergüenza cómo el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero. El presidente Nicolás Maduro respondió a las declaraciones de un alto funcionario de la Casa Blanca que cuestionó lo que considera falta de independencia del proceso electoral para los comicios regionales en Venezuela. Ese mismo día, otro funcionario de Estados Unidos, esta vez del Departamento de Estado, remarcó la postura de la administración del presidente Joe Biden con respecto a los comicios. Las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela no existen. El señor Maduro no pasó esa prueba. Entre tanto, analistas en Washington coinciden en que si bien las elecciones regionales del 21 de noviembre serán importantes en el marco de un proceso hacia la reinstitucionalización de Venezuela, no necesariamente será un reflejo de la voluntad popular. Que más allá de que exista una apertura parcial de espacios de institucionalidad, es una elección que no va a representar ni va a reflejar la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Pero a pesar de los cuestionamientos al desarrollo de estas elecciones, desde el gobierno de Estados Unidos valoran la intención de un sector de la oposición de participar y comprometieron su apoyo al proceso. Ahí es donde debemos brindar el apoyo que podamos, no a ningún individuo en particular, ni a ningún partido en particular, ni a ningún movimiento cívico en particular, sino al proceso de movilización que la gente tiene derecho a hacer. Pero ¿cuál será el valor de estas elecciones con miras al futuro político de Venezuela? Redinamiza las bases de los partidos políticos, vuelve a dar espacios de acción a los partidos políticos, porque el vacío es enemigo de la política, el silencio es enemigo de la política, la acción política, la conexión con la gente es muy importante y es algo que en los últimos años, por el COVID, pero también por la misma situación política, se ha perdido. Las elecciones regionales de Venezuela contarán por primera vez en años con la presencia de observadores internacionales acompañando el proceso, un aspecto que es observado muy de cerca por Estados Unidos y la comunidad internacional. La forma en que le hablen al mundo sobre lo que vean seguramente dará forma a la conversación de la comunidad internacional sobre el proceso. Estoy seguro de que si miran de cerca, creo que van a encontrar que los opositores democráticos de Maduro han operado bajo otro conjunto de reglas mucho menos equitativas y menos justas. Belén Mora, Venezuela 360, nos vamos, Voz de América, Washington. Nos vamos a Caracas. Con Marjorie Méndez, directora de la página web de NTN24, esa prestigiosa organización periodística. Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Marjorie, ¿no te escucho? ¿Se habrá caído la comunicación? Se cayó la comunicación. Bueno, algo normal. Nosotros vamos a intentar nuevamente, pues, poder retomar esa comunicación que nos permita saber qué está pasando con estas elecciones regionales. ¿Qué representa esto para el chavismo, el madurismo, para el Partido Socialista Unido de Venezuela? Ahora sí la tenemos ahí con nosotros. Vamos a ver. Marjorie Méndez, directora de la página web de NTN24. Buenos días en Caracas. Hola, José, buenos días. Saludos a todos. Un placer. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente, estas elecciones regionales? Es un poco difícil, serían lo que son las elecciones casi de medio término en Estados Unidos, elecciones estatales. ¿Qué representa esto para Maduro? ¿Qué representa para el chavismo, el madurismo, para el poder en Venezuela, para la oposición? Haznos un resumen, como tú lo sabes hacer, entendible para la audiencia de todo el sur de la Florida y que nos ven en el mundo a través de la plataforma Esta Hora con Almora. Sí, son súper importantes y bastante distintas estas elecciones de base, porque se eligen además los cargos que están más cercanos a los ciudadanos, en un momento en el que el voto se ha desestimado o se ha llamado a no tomar en cuenta en los últimos años debido al ventajismo que tiene el chavismo. Pero ¿qué pasa? El contexto se hace diferente porque, en primer lugar, hay por primera vez en muchísimos años una observación calificada que se ha preparado para este tipo de eventos, como la Unión Europea. Ha habido negociaciones como la que se detuvo en México, pero que en esas negociaciones previamente se permitió
que muchos inhabilitados políticamente o que estaban en el exilio regresaran al país e hicieran campaña por sus comunidades para estas elecciones de base que se eligen el domingo. Y además, y no menos importante, se eligió un nuevo Consejo Nacional Electoral que, dicho sea de paso, los entendidos, que no soy yo, son los expertos electorales, los que han sido rectores en el pasado, han dicho que es el mejor Consejo Nacional Electoral que se ha tenido en los últimos 20 años. Todo esto hace conjugar una situación que podría favorecer un poco, solo un poco, para que las personas tengan a sus representantes cercanos, a sus representantes de oposición, porque ya está sabido que es la oposición la mayoría en Venezuela, y esto le permite a Maduro también pedir algo a cambio. ¿Y qué quiere Maduro? Que le levanten las sanciones. Quizá una cosa por otra parezca desproporcionada, pero así es el juego político. Hay partidos mucho más radicales que, aunque no han llamado a no votar en estas elecciones, han decidido abstenerse, no participar en estas elecciones, porque, y hablo de los casos de María Corina Machado, por ejemplo, dicen que no existe elección de cambio, no pase por la elección de un presidente. Sin embargo, otros sectores más ecuánimes que han analizado la situación como una oportunidad para recuperar espacios en lo político que se han perdido en unas elecciones, en las últimas elecciones, donde se ha llamado a la abstención sin otra agenda que sea, que el ciudadano tenga como alternativa, ok, no voto en elecciones, pero ahí existe una agenda, bien sea de fuerza, de calle, de protestas, al no darse al ciudadano una alternativa distinta a la del voto, que además es segura, porque salir a votar es más seguro que salir a enfrentarse con las fuerzas del régimen, que ha dejado además familias enteras, centenares de familias enlutadas, porque se enfrenta el ciudadano al gran poder opresor y por lo menos tiene en el voto una posibilidad, solo una posibilidad de que sea tomado en cuenta. Y digo solo una posibilidad porque sabemos que al final de cuentas, nada quiere decir que esto acabe en el talante poco democrático de Maduro, que va a permitir los espacios que él considere, que sin embargo, y lo han advertido también la comunidad internacional y la comunidad nacional también, que está clara de que el ventajismo del poder se impone, pero sin embargo quieren tener una posibilidad de que la gente se oxigene, de que los partidos tengan representación, tengan además que son los concejales, por ejemplo, y los representantes municipales, los más locales, los que hacen el trabajo para el futuro de un candidato presidencial. Son ellos los que hacen el trabajo de base. Marjorie, Estados Unidos ha tenido una posición, perdón. Adelante usted. No, me llama también la atención la posición de Estados Unidos, que ha dicho, que ha advertido que sobre el ventajismo del oficialismo en Venezuela. Sin embargo, no ha descalificado del todo o no ha llamado a no votar en las elecciones internas, aunque sabemos que sí existen fuerzas dentro y fuera de Venezuela que no creen en estos procesos dentro de una dictadura y tienen muchísima razón para ponerlos en duda. No, de eso te iba a preguntar, o sea, esa era la pregunta con tu sagacidad periodística, pues a veces, por supuesto, cuando estamos hablando con una periodista de verdad, con una persona que conoce el tema, pues lógicamente surge la respuesta antes que del lado de acá podamos hacer la pregunta, y esa era la pregunta, o sea, ¿refuerza o no esto el sistema político venezolano? Bueno, vamos a ver el lunes, espero poderte tener el lunes por aquí en algún momento en la mañana para que nos ofrezcas un poco de detalles y ya un poco más de conclusiones para no anticiparnos a lo que pueda pasar. ¿Es un proceso, sí o no? ¿Se considera que es un proceso pulcro, un proceso donde puede haber irregularidades? No, José, no, mira, pulcro y transparente no va a ser. El chavismo aplica siempre un patrón, permitiendo o no la participación de la oposición, permitiendo o no la participación de la comunidad internacional. Finalmente lo hace porque lo necesita lavarse la cara, necesita que le levanten las sanciones, necesita plata.
necesita negociar, pero sin embargo va a entregar solo la cuota de poder que no represente una amenaza para sí mismo. Esto quiere decir, son 21 representaciones regionales. Digamos que hay unas que son súper importantes y que los sondeos le dan 81% como el Zulia, que es un estado petrolero, y eso la va a ganar la oposición. Pero porque es avasallante lo que ocurre allá con la oposición. Sin embargo, en el resto del país se habla de 7, máximo 6 regiones que va a tener la oposición. Finalmente son pequeñas cuotas que va a permitir el chavismo. El chavismo trabaja al final del día con lo que llaman ellos la operación remolque, que saca a su gente con una bolsa de comida a ir a votar, a rematar en aquellos estados donde ellos no permitan, no quieran, no les favorezcan esas cuotas de poder. Siempre se va a imponer el chavismo, siempre. Bueno. Pero también es importante que la gente entienda que hay una manera de tener una oportunidad de hacerle frente